Buenas tardes, estudiantes. El tema de hoy de Duodécimo Letras trata de los textos argumentativos. En el texto argumentativo, nosotros, ¿verdad? Vamos a, a manifestar qué es, de qué se encarga, cómo lo debo hacer, cómo lo debo realizar. Para iniciar un texto argumentativo, yo debo hacer una investigación del tema que yo quiero plantear, que quiero redactar o que quiero que el receptor salga convencido de eso. Una vez que yo investigo el tema, una vez que ya yo investigué el tema, yo voy a tomar un borrador y voy a anotar los datos más importantes, más relevantes que tiene esa investigación. Una vez que yo haga mi borrador, una vez que yo tenga todo preparado, yo me voy a sentar en un momento y voy a empezar a depurar, a limpiar, a quitar lo que está de más, porque es un borrador y por lo tanto a veces anotamos, no colocamos los signos de puntuación bien y hay muchas cosas que no van. Una vez que yo tengo mi borrador y que yo lo hago, que ya yo hice todo eso, que organicé mis ideas, yo voy a iniciar mi escrito y lo voy a iniciar con una pequeña introducción o hacerle ver al lector, al receptor, que lo que está allí es verídico, ya que fue una investigación. Las notas están plasmadas y esto voy a tratar de convencer al receptor de lo que yo digo está, siempre y cuando yo haya hecho una investigación y que los datos que yo he planteado al inicio sean verídicos, sean ciertos. Yo no puedo inventar, yo no puedo ni eliminar ni aumentar la información. Debe ser verídica. Bien, entonces, una vez que yo tengo todo esto listo, yo voy a iniciar con la exposición de mi tesis, que son los datos que me van a sustentar a mí que todo es verídico. Una vez que yo tenga todo eso listo, me voy a la segunda parte o a la estructura, como se le quiera llamar, que es el cuerpo. En el cuerpo de ese escrito ya yo tengo todo, allá ya el receptor tiene una idea con el inicio del escrito, ya él tiene una idea de qué trata. Y ese inicio es el que va a hacer que el receptor despierte el interés por documentarse, por informarse. ¿Por qué? Porque lo que yo he planteado al inicio es convincente, está confirmado, es cierto, no es un invento. Entonces empiezo yo ya aquí a ver si vamos a hablar de una enfermedad, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cómo debo prevenirlas, si es hereditaria. Todas esas cosas, todos esos datos van en el cuerpo de ese texto argumentativo, pero con razones de peso que me van a apoyar a mí a que lo que yo estoy anotando, a lo que yo estoy redactando, a lo que yo estoy escribiendo es cierto. Porque yo hice una investigación antes. Bien. Esto me va a servir a mí para defender mi tesis. O sea, que lo que yo planteé al inicio me va a servir a mí para defender. Porque de repente hay una persona que está haciendo una investigación como yo la hice, pero esa persona sabe cosas, muchas cosas, pero él necesita informarse más, porque ¿qué pasa? Lo que yo redacté, el texto argumentativo que yo estoy elaborando o redactando,
tiene información que él no tiene. Entonces llamo la atención de esa persona, pero es verídico. Bien, al finalizar yo debo tener una conclusión. ¿Qué es una conclusión? Es el resumen de la idea de lo que yo quiero con todo lo que yo escribí, con todo lo que yo investigué, con todo lo que yo depuré, lo que quiero que ese receptor, que esa persona, que ese lector, que ese individuo que se interesó en ese artículo, en ese texto, confirme. Entonces, debo organizar mi trabajo. Debo ser una persona investigativa, una persona, un individuo que investiga, se informa, una persona que busca, escudriña, pues aquí en este texto no me convence lo que dice, busco el otro texto, voy, pero esto me parece interesante, tomo esa idea, con esta la complemento, entonces voy formando allí mi tesis o mi exposición de la tesis, ¿ya? Con los datos que estoy recabando de aquí, este dato lo tiene este texto, este artículo tiene otro dato importante, entonces voy enlazando, voy de manera coherente, voy armando mi escrito. Cada párrafo en un texto argumentativo debe llevar una secuencia. Yo no puedo hablar de un tema y salir por otro. Yo debo tener una coherencia lógica. No puedo desviarme. No puedo desviarme. En el cuerpo, ya les había dicho, en el cuerpo del texto, en el cuerpo del texto argumentativo, ahí nosotros vamos ya a comprobar las razones que yo expuse al inicio. Ya es la prueba de la investigación de lo que yo trabajé. Y por último, pues voy a tener una conclusión, que es el resumen, que es el cierre de mi texto argumentativo. Entonces, ¿qué es un texto argumentativo? Es el que se encarga de defender una idea, una opinión, alegando una serie de acciones que lo apoya. O sea, no es inventar algo, redactar algo porque a mí me pareció. No. Debo organizar mi trabajo. Una vez que yo organice mi trabajo y que yo esté claro o clara en lo que yo quiero investigar o lo que yo quiero trabajar, yo voy a hacer la investigación. Voy a anotar, necesito saber esto, investigar esto, escudriñar esto. Una vez que yo tenga mi borrador, mi cuestionario, qué es lo que yo quiero saber, yo voy a investigar y voy a anotar, voy a tomar en consideración esto de este texto, del otro texto. Una vez que yo tenga ese borrador hecho, me voy a sentar. Dicen que las horas de la mañana son las mejores horas para hacer un trabajo, una redacción, porque tienes la mente fresca, estás fresca, no has convivido, no has salido de ese entorno, no estás llena de tantas cosas que pasan ahorita mismo, que en la situación en la que estamos viviendo, entonces no estás atormentado. Una vez que tú te sientas a esa hora, tú vas a armar tus datos, con los datos que tienes, vas a armar la exposición de la tesis. La exposición de la tesis la vas a armar y es la primera parte del texto argumentativo o la estructura del texto argumentativo. Una vez que ya yo tenga eso hecho y que yo despierte el interés,
Me voy a centrar ahora en el cuerpo del texto argumentativo que comprende los argumentos comprobados, confirmados, que lo que yo investigué, que lo que yo tengo es verídico, es cierto. Y yo puedo entonces defender mi tesis. Entonces yo me siento y redacto, y redacto, y redacto, y redacto todo. Si es de una enfermedad, como les decía anteriormente, las consecuencias, ¿qué es? ¿Por qué se da? O sea, yo me hago preguntas y debo encontrar las respuestas en lo que yo he investigado y armar entonces mi cuerpo para poder defender la tesis, lo que yo investigué. Yo me hago un pequeño cuestionario, unas preguntas para poder entonces saber las respuestas. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas, las consecuencias? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo puedo prevenirlo? ¿Qué debo hacer? ¿Ya? Una vez ya terminado todo eso, entonces ya por último tenemos la conclusión, que es el resumen de todo, desde donde yo voy ya a convencer por completo al lector, al receptor, ¿verdad? Que es la persona que se está interesando en el artículo, de que lo que yo tengo o de lo que yo anote en mi tesis se confirma. Bien, jóvenes estudiantes, yo los invito a que ustedes sean unos estudiantes investigativos, unos estudiantes que escudriñen, tienen tantas facilidades, tienen la tecnología. Antes de escribir, antes de redactar, usted documéntese, infórmese, investigue, anote, tenga un borrador donde usted vaya anotando lo mínimo, sin exagerar, lo que usted quiere plantear. Una vez que usted tiene eso hecho, a usted se le va a hacer más fácil sentarse, depurar y ver qué es lo que está de más y qué me hace falta. Usted va a redactar pequeñas oraciones, esas oraciones se van a convertir en un párrafo que tenga coherencia lógica. Nada que invente, nada que yo estoy hablando de un tema y salgo por otro. Y finalizamos pues con la conclusión de que lo que se planteó anteriormente está confirmado, y tratar de convencer al estudiante, al lector, a la persona interesada en informarse. Espero que la clase de hoy haya sido del agrado de ustedes, que hayan cosas que aclarar. Recuerden, investigar, tener un borrador de la investigación que están haciendo, sentarse a escoger y seleccionar las oraciones que le van a servir a ustedes para elaborar o redactar el párrafo con coherencia lógica, para luego terminar en una conclusión donde usted va a convencer a esa persona de que lo que usted investigó es verídico. Utilizar un vocabulario sencillo, saber que usted se va a dirigir a un público, a una serie, a unos individuos que pueden ser que sean profesionales, o puede ser que no sean profesionales, pero que les guste la lectura y les guste documentarse, pero que no tienen la facilidad de manejar un vocabulario técnico. Los exhorto a que sean investigativos antes de todo. Y buenas tardes, bendiciones, los espero la próxima clase.